y ante todo agradecerle a la doctora Carolina Corcho por este espacio que nos brinda de poder contar con su magnífica presencia de forma virtual a través de estos medios, que en estos momentos se está transmitiendo por el municipio de Tame, por Arauca en línea del compañero Kevin Hernando Rodríguez, de la emisora virtual Victoria Popular del compañero Joel Gómez y por Arauca. Doctora, muy amable por usted prestarnos este breve tiempo de su atención. Ante todo, pues permítame, yo quiero presentar su hoja de vida. En estos momentos contamos con la presencia de la doctora Carolina Corcho. Es médica psiquiatra, politóloga colombiana, destacada en su activismo en la reforma del sistema de salud. Fue coautora de la ley estatutaria 1751 del 2015, que reconoció la salud como un derecho fundamental y lideró protestas como presidente de la Asociación Nacional de Internos y Residentes, ANIRE. Ha ocupado cargos como vicepresidente de la Federación Médica Colombiana y directora de participación social en Bogotá entre 2022 y 2023. Fue ministra de Salud en el gobierno de Gustavo Petro, donde impulsó una reforma estructural para garantizar un sistema de salud más equitativo y accesible. Actualmente lidera las giras Charlas Sanas por un País Enfermo, enfocada en promover las reformas del gobierno del cambio, y se perfila como posible candidata presidencial en el pacto histórico, consolidándose como una defensora de la justicia social y la transición democrática. Bueno, doctora, este es breve a ustedes, audiencia, lo que es una corta biografía de tan importante persona que hoy nos acompaña, y quiero darle a conocer brevemente el comité impulsador del departamento de Arauca, que simpatizamos con su vida social y política a nivel nacional. Lo integra primero que todo este pequeño equipo el especialista Edgar Murillo Sanabria, exdirectivo docente del departamento de Arauca, militante de Colombia Humana e impulsor de liderazgos y delegado electoral del municipio de Arauquita. Es como nuestra cabeza visible. Está Miller Fernando Palta, profesional de enfermería y especialista en epidemiología y especialista en gerencia y auditoría de servicios de salud. Actualmente labora como epidemiólogo de la Unidad de Salud de Arauca, por el municipio de Arauca. Está nuestro compañero Daniel Alexander Ojeda Fuentes, empleado oficial del sector eléctrico, directivo del Sindicato del Sector Eléctrico Departamental, líder comunitario, directivo de Junta de Coordinación Municipal de la Colombia Humana, delegado a la Asamblea Nacional del municipio de Arauquita, estudiante de Derecho e impulsor de las políticas del gobierno del cambio y sus diferentes reformas. También contamos con la presencia del compañero Kevin Hernando Rodríguez, líder progresista, conductor del medio de comunicación alternativo Arauca en línea del municipio de Tame. Está nuestro amigo profesional del derecho Germán Palomino Zampayo, progresista, defensor de los derechos humanos por el municipio de Arauca. Joel Gómez, locutor, 6 años de experiencia y maneja en este momento el medio virtual, emisora virtual de internet, La Victoria Popular, por el municipio de Arauquita. Nuestro compañero Carlos Arturo Benedetti Mendoza, líder social de Acción Comunal, defensor de los derechos humanos, de la naturaleza divina y de mis semejantes, periodista de Acción Comunal y comunitario, y un gran líder social, demócrata popular, progresista del municipio de Cravo Norte. Está el compañero René Alejandro Uretra Ramírez, técnico electromecánico santanderiano, radicado hace muchísimas décadas en el municipio de Arauca, militante de la Colombia Humana y respaldo en políticas progresistas y sociales del señor presidente. Y está Edgar Carvajal, filósofo, docente, periodista y desarrollador informático. Y por último, este servidor de ustedes, Elmer Giovanni La Voz Zapata, persona con discapacidad física por un siniestro vial, usuario de silla de ruedas, publicista, productor musical, autodidacta, progresista incondicional, líder de la población con discapacidad, presidente de la Federación Colombiana de Organizaciones de Personas con Discapacidad Física, llamada FECODIS. Y con esto, doctora, con este pequeño preámbulo, queremos darle la bienvenida diciéndole:
Charles Salas para un país enfermo. Charles Salas para un país enfermo. Con la doctora Carolina Corcho, psiquiatra y politóloga, y por supuesto, exministra de Salud. Bueno, doctora Carolina, sin más Bueno, preámbulo, el departamento de Arauca y su audiencia queremos escucharla a usted de sus charlas sanas por un país enfermo y desde aquí muy contentos de contar con su presencia, doctora. Bendiciones y buen día. buen día, muchas gracias. Un saludo a todos los organizadores, a las personas en los distintos municipios de Arauca que nos escuchan en esta creativa apuesta de poder generar este espacio de diálogo con ustedes, de charlas sanas para un país enfermo. Entiendo que posteriormente tendremos unas preguntas que ustedes harían y yo metodológicamente tendría una intervención inicial de cuánto tiempo para yo poderme modular. No te escucho. Se te cortó el micrófono. Entonces, bueno, creo que ahí ya, Aló, sí, ahora sí. sí, ahora sí, se escucha perfecto, ahora sí. Puede usted tener, no sé, 25, 30 minutos, lo que usted disponga, doctora. De ahí. Ah, bueno, muy bien. Entonces, básicamente, pues quisiera empezar por un tema que es un tema delicado por la cantidad de mentiras, por la mezquindad como se ha manejado en este país ese debate público por parte de la oposición, que es el tema de la reforma a la salud, que próximamente tendrá que ser abordado de nuevo por el Congreso de la República y es de mucho interés en Arauca, dado que Arauca ha sido una de esas regiones olvidadas por el Estado colombiano desde hace muchísimos años y allá se refleja el problema de salud de manera muy fuerte. Es una problemática importante. Arauca está entre esos 22 millones de colombianos que nosotros caracterizamos como de la Colombia profunda, que no solamente es lo rural, sino también lo urbano, los barrios de las grandes ciudades, donde no hay un acceso cercano al sistema de salud. Como ustedes muy bien saben, el año pasado se avanzó en el debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y posteriormente hubo un avance corto en la plenaria de la Cámara, pero no se alcanzó a votar en la legislatura pasada toda la reforma en la Cámara. Es decir, respecto a la primera reforma que presentamos, ya para esta época estaba completamente aprobada en la Cámara de Representantes. Hemos retrocedido en el avance con la segunda que se presentó. La segunda reforma que se presentó es una reforma más acotada, menos artículos, manteniendo unas líneas esenciales sobre la reforma inicial que tiene que ver con dos elementos. El primer elemento es el manejo público de los recursos públicos, que no quiere decir que sea el manejo ni politiquero. Han dicho que es que vamos a entregar los recursos a gobernadores y alcaldes. Eso es falso. De hecho, hoy gobernadores y alcaldes sí manejan billones de pesos de la salud a través de EPS, propiedad algunas de los departamentos y las alcaldías, como por ejemplo Capital Salud. Por el contrario, lo que nosotros queremos es que esos recursos lleguen de manera directa a la clínica y al hospital, porque tenemos un sistema de salud donde este año vamos a empezar con 95 billones de pesos. Y con esos 95 billones de pesos le entregamos los colombianos y los trabajadores, somos los que pagamos eso, estos no son recursos privados, se entregan a unas empresas para que hagan la contratación llamada EPS y resulta que a lo largo de estas décadas ya están debiendo más de 25 billones de pesos, a pesar de que los colombianos entregamos de manera anticipada. El año pasado fueron 83 billones de pesos anticipados, esta vez se va a entregar de manera anticipada 95 billones de pesos. Con esa plata se supone que tienen que contratar la atención, no lo hacen. Tienen que comprar los medicamentos, no lo hacen porque no están entregando medicamentos o entregan la mitad de la fórmula y dicen que están desabastecidos, pero si está en los canales comerciales de las droguerías y no en el sistema de salud, entonces no está desabastecido y los colombianos pagamos de manera anticipada por eso.
Entonces ahí viene otra discusión que yo quiero aclarar ahorita que estamos con la ciudadanía de Arauca, porque es un conjunto de mentiras que se han dicho. Se le ha dicho a los pacientes que no están siendo atendidos porque el gobierno nacional no gira la plata. Esto es falso. Esto es falso. 95 billones de pesos tienen ya en el bolsillo las EPS. Eso es muy importante, digamos, que lo tengan claro. Que la plata es insuficiente, eso no lo han podido demostrar. Los colombianos entregamos esa plata y ellos deben entregar unos informes a final de año. De las 28 EPS, solo 15 entregaron informe y de las 15, solo 5 cumplieron con estándares de validez y con estándares de confiabilidad de los datos. Es decir, ellos tienen que dar cuenta de cómo se gastaron los 83 billones el año pasado. Resulta que no dan cuenta de eso. La mayoría de las EPS no dan cuenta, manejan estas platas a discrecionalidad y se hizo un estudio por parte del fondo ADRES sobre esos datos que estaban presentando y encontramos que estaban cobrando hasta por personas que habían fallecido. 23.000 personas fallecidas le estaban facturando. Una persona traslada 15.000 veces por una ambulancia. Según lo que ellos reportan, aumentó en un porcentaje altísimo las atenciones en radioterapia y quimioterapia. O sea, según esto, todos los pacientes de cáncer en Colombia están siendo atendidos. Ustedes saben que no, eso no es verdad, pero aparte de eso, el aumento de atenciones de pacientes con cáncer no tiene correspondencia de un año a otro con el aumento de infraestructura, de recurso humano para la atención del cáncer. Entonces no es creíble y le presentan esto al país, esas cifras, para pedir más plata, pero el hecho de que reciban más plata no quiere decir que eso se traduzca en mejor atención y que se traduzca en mejor pago a trabajadores, a clínicas y hospitales y entrega de medicamentos. Eso es lo que nos preocupa. Es de anotar que las cifras que presentan ellas son del año 2023, cuando la mayoría de las EPS no estaban intervenidas. Y ahí hay que hacer otra aclaración. La reforma a la salud no existe porque no ha sido aprobada. Luego, la crisis que hay actualmente del sistema de salud, que es una crisis de hace muchos años, no es de la reforma. Es una crisis del modelo que se pretende reformar. Y la crisis empeora porque el Congreso de la República no ha hecho la reforma, ha dilatado. Hemos perdido 2 años donde han sumido al sector salud en la incertidumbre completa y donde evidentemente ya estamos dilataron mucho más estos congresistas de la oposición para que se apruebe la reforma. Si va a ser aprobada ahorita, en febrero, en marzo, en esta legislatura, está por verse. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, ya dijo que no. Ellos han tenido, el gobierno ha hecho todo tipo de discusiones, ha hecho todo tipo de conversaciones, el gobierno nacional ha sido generoso en hacer acuerdos. De la propuesta inicial que yo llevé se ha modificado un 30%, pero no les sirve ningún acuerdo. Lo único que les sirve es lo que hay actualmente, que por ley de la República, eso no pasa en ninguna parte del mundo, se manejan 95 billones que van a ser 100 billones en el siguiente tiempo a discrecionalidad. Eso es lo único que les sirve. Y de ahí, pues evidentemente hay una captura de rentas públicas por parte de clientelas políticas que se hacen a estos recursos y sectores empresariales coaligados con clientelas políticas del régimen político tradicional de este país. Si ustedes ven la junta directiva de la nueva EPS, pues la junta directiva de la nueva EPS es nada más y nada menos que ellos mismos. Ahí tú ves el partido, representantes del Partido Conservador, Liberal, de Cambio Radical, son ellos mismos. Si tú miras a Cosalud, son la representación del clientelismo político. Entonces, como se les está diciendo que no van a manejar más esa plata de discrecionalidad, va directamente a la clínica y al hospital, se están oponiendo. Y el segundo punto de esa reforma es lo que hemos llamado la salud preventiva. El trabajo en el territorio para hacer la detección temprana de la enfermedad, hacer el abordaje de la enfermedad y lograr que haya una salud preventiva. Entonces, en ese sentido,
hemos logrado, digamos que, bueno, y un tercer elemento de esa reforma era el régimen laboral especial que desafortunadamente en el paso por la Cámara de Representantes se desnaturalizó. Nosotros habíamos propuesto un régimen laboral especial para los trabajadores de la salud, pero tal y como va ese articulado, no empeora las condiciones de los trabajadores, tampoco mejoran legalmente en el marco jurídico que está allí. Lo cierto del caso es que si hay un pago directo, no hay ninguna excusa para que una clínica no le pague a un trabajador, pero esa discusión desafortunadamente la perdimos porque una parte minoritariamente del movimiento sindical y una parte del gremio médico se opusieron y lograron imponer que no hubiera un régimen laboral especial o que este solo fuera para los hospitales públicos, que apenas son el 20% de la prestación de servicios en Colombia. El 80% son clínicas privadas. Y la propuesta inicial decía que el régimen laboral especial no era solo para lo público, sino también para lo privado. Ahí tuvimos un retroceso enorme para los trabajadores. Le hemos insistido al Congreso de la República que recupere ese articulado y en esa discusión estamos. Entonces, esa es la situación que tenemos de la reforma a la salud. El manejo público de los recursos públicos va a tener medidas anticorrupción para manejar esos recursos. ¿Cuáles serían esas medidas anticorrupción? El pago directo del Fondo ADRES a clínicas y hospitales con un sistema de información público donde todos los colombianos veamos cuánto se paga. Eso no lo podemos saber hoy, porque las EPS hoy son las que ordenan el gasto y el pago. El segundo elemento es que van a haber un Consejo Nacional y Territorial de Salud con participación de la sociedad civil que harían un control sobre estos recursos, un control social sobre los recursos con un sistema de información público, pero aparte de eso va a haber una regulación de tarifas que hoy no existe en Colombia. Entonces, en Colombia, una sola clínica propiedad de una EPS facturó 1.5 billones. El total de recursos que movió el sistema fueron 83 billones. Son 11.000 clínicas y hospitales y una sola facturó 1.5 porque se pagan lo que ellos quieran y mientras eso, pues dejan a 20 millones de colombianos, entre esos Arauca de la Colombia profunda, desprovistos de atención y tienen toda la posibilidad, en el fallo de la Contraloría, dijeron que destinan recursos de la salud a pauta publicitaria. Los recursos de la salud tienen destinación específica, deben ser para medicamentos, sino para pauta, ni para financiación de campañas, ni mucho menos para comprar congresistas, como lo hizo Salucop con Holger Díaz, destituido por el Consejo de Estado porque se le demostró que se le giraba plata para que votara lo que necesitaba Salucop. Pregunta, ¿hay congresistas hoy pagados y financiados por las EPS para oponerse a la reforma a la salud? Yo creo que tiene que haber investigaciones por parte de la Contraloría, la Fiscalía, los organismos, la Corte Suprema respecto a eso, porque llama mucho la atención a algunos congresistas, mujeres sobre todo, que no eran críticas de las EPS y de un momento para otro son las acérrimas defensoras y aparecen en la obstrucción a la reforma. Eso lo dejo como pregunta porque eso ya pasó en Colombia, fue documentado por el Consejo de Estado, fue fallado y hay que preguntar si sigue pasando ese tema. Entonces estamos pendientes de cuando empezamos con ese proceso de reforma, nuevamente el trámite en la Cámara. Debe quedar muy claro lo que soluciona la crisis de la reforma. El resto es administrar la crisis. Las intervenciones no son la reforma. Las intervenciones son mecanismos que utiliza la Constitución y creados por la Ley 100. Cuando tú entregas plata a un particular y ese particular no maneja bien la plata, pues el Estado debe intervenir. Todos los gobiernos han intervenido y liquidado EPS, este no es el único, todos, eran 158, ahora van 28, se han liquidado, intervenido más de 120 EPS, esto no es de este gobierno, pero la crisis la resuelve la reforma para empezar una transición. El paseo de la muerte es porque no está llegando la plata donde tiene que llegar y como la ley permite el manejo discrecional privado de ellos para la compra de medicamentos, se pierde el control y por eso no le están entregando a la gente eso.
Hoy, quien puede resolver esa situación, y ayúdenos que lo entienda todo el país, se llama el Congreso de la República, nadie más. Esa es la responsabilidad política que va a tener el Congreso de la República. Entonces, ese es como el tema. Cuénteme, entonces, yo quisiera pues hacer otro paneo rápido. Tenemos la reforma laboral, donde se perdieron las discusiones de los derechos colectivos de los trabajadores, pero eso está consignado en muchas leyes de la República. Lo otro es el tema de la reforma pensional, que ustedes saben que está demandada ante la Corte Constitucional, pero va a posibilitar el bono pensional a 3 millones de viejos y viejas por un poco más de 220.000 pesos al mes, que realmente es un ingreso mínimo vital, nadie se va a enriquecer con eso. Y aún así, congresistas que ganan alrededor de 50 millones de pesos están demandando para que le quiten eso a nuestro pueblo, a 3 millones de colombianos y colombianas. Está la Jurisdicción Especial Agraria, que también la tienen enredada en el Congreso de la República, que nos permite la entrega de tierras expedita por vía administrativa. Es el único pivote legal que le falta a todo el proceso de reforma rural integral y reforma agraria. De resto, a nuestro juicio ya está todo el marco legal con el acuerdo de paz con las FAREP, varias leyes de la República expedidas en 1994. Faltaría eso, pero entonces están también oponiéndose. Entonces ahí hice pues un paneo y quería dar esas claridades para el tema de salud. Bueno, doctora Carolina, muy amable, muchas gracias por esa amplia explicación. Creo que no tenemos dudas al respecto. Tenemos algunas inquietudes que queremos darle a conocer del grupo de impulsadores y algunas personas que quisieron no hacerle más que todas las preguntas, sino exponerle unas inquietudes, como la que hace un gran amigo que dice, existen médicos graduados en Venezuela en la modalidad medicina preventiva, oriundos en su mayoría de la frontera. Solicitan ellos poder homologar en Colombia. En Colombia llevan más de 6 años trabajando como ayudantes en droguerías, sin poder ejercer la medicina y a pesar de haber hecho solicitudes al Ministerio de Salud y de Educación, el gobierno anterior hizo caso omiso a sus reclamos. Por favor, su opinión, ¿cómo puede usted ayudar en este caso? Inquietud formulada por el especialista en docencia Edgar Murillo Sanabria. Bueno, gracias, Edgar. Edgar Murillo por la pregunta. Entonces, lo primero, en Colombia, cualquier persona que tenga un título extranjero tiene que hacer un proceso de convalidación. Así haya estudiado en Venezuela, en Alemania, en Estados Unidos, hay unos pasos de convalidación que se tienen que surtir porque lo que tenemos que salvaguardar y proteger es que los médicos que atiendan en Colombia sean idóneos, hayan donde hayan estudiado. Insisto, esto lo tiene que surtir un médico que estudió en Argentina, en Canadá, en Alemania, en Venezuela. En ese sentido, si las materias que ellos ven allá no tienen correspondencia con Colombia, se ofrecen procesos de homologación para que instituciones de educación superior de Colombia les permita terminar un tiempo para poder convalidar en Colombia. Eso es para Venezuela, Cuba, Alemania o cualquier país del mundo, se tiene que surtir este proceso por cualquier médico que vaya a ingresar. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra inquietud. Este es sobre el campo. En el contexto de construir un país más equitativo y saludable, quisiéramos conocer su postura frente a los bancos de maquinaria verde creados inicialmente para apoyar a los campesinos, pero que con el tiempo han perdido su propósito, favoreciendo mayoritariamente a empresarios cercanos a los mandatarios locales. ¿Qué medidas concretas propone usted para garantizar que estos recursos vuelvan a estar al servicio de los campesinos, promoviendo el acceso justo y equitativo a estas herramientas que son esenciales para revitalizar el campo colombiano? Inquietud formulada por el abogado defensor de los derechos humanos, Germán Palomino Zampayo. Bueno, Germán Palomino, muchas gracias por tu pregunta. Lo primero es que nosotros tenemos un atraso en Colombia en términos de la reforma agraria, aplazada por más de un siglo. Es una discusión desde la época de Alfonso López Fumarejo que nos ha costado inclusive hasta un conflicto armado.
y que posteriormente se consolida como reforma rural integral en el acuerdo de paz, porque la reforma agraria consiste en la redistribución equitativa de la tierra, pero la reforma rural integral tiene otros elementos. Los elementos son la construcción de vías terciarias, el puesto de salud, las energías limpias, alternativas, soluciones energéticas que necesitamos en esas zonas rurales. En el caso de Arauca, en Arauca tenemos una ventaja sobre el resto del territorio, es que hay pocos cultivos de coca. Por ejemplo, la diferencia que tenemos con Tacatatumbo, donde al no haber una política de sustitución de cultivos se da la oportunidad al campesinado de que cultive otra cosa, pues cuáles son los mecanismos de sobrevivencia si no tengo ninguna otra alternativa. Pero en Arauca sí tenemos el cacao y el plátano, el cacao y el plátano, que hacen parte fundamental de esa economía, y eso requiere valores agregados, una agroindustria del cacao y el plátano con valores agregados. Por ejemplo, Suiza. Suiza es un país que es el principal exportador de chocolates en el mundo. El chocolate se hace a partir del cacao una parte. En ese sentido, necesitamos lo que se llama la asistencia técnica, las innovaciones y las tecnologías para que se pueda aportar un valor agregado y generar un comercio de exportación del cacao y el chocolate. Con el chocolate o el plátano, por ejemplo, hay un mercado de pasabocas en el mundo con los plátanos y eso sería una solución de empleo para Arauca. Eso implicaría que esa maquinaria que se requiere, esa innovación que la debe aportar el gobierno dentro del proceso de reforma rural integral, fuera coadministrada entre la comunidad y el gobierno. La comunidad y el gobierno, porque parte del problema que tenemos son los intermediarios desde la producción hasta la transformación y la comercialización. La reforma rural integral contempla la asistencia hasta la comercialización, inclusive las exportaciones. Entonces pensaría yo que tendría que, aquí también hay un asunto de organización del campesinado, en empresas solidarias, en cooperativas o en formas de asociación que les permita la coadministración de estas tecnologías, y eso es lo que llamamos reforma rural integral, que en Arauca tiene todos los elementos para lograrse. Doctora, tenemos otra inquietud. Dice que el departamento de Arauca, por su ubicación geoestratégica con la ruta de los Libertadores, da más fácil acceso y en menos tiempo por carretera la comunicación con el centro del país y los departamentos de la zona andina hacia Venezuela. Siempre hemos deseado que en el municipio de Arauca se convierta en una zona franca para la importación y exportación hacia Venezuela. ¿Qué opinión tiene al respecto? Inquietud formulada por el líder social progresista Juan Lombana. Bueno, algún pensador y escritor venezolano decía que había un tercer país, un país mirado desde Caracas, otro que se mira desde Bogotá y un tercer país que es la frontera, donde la frontera es binacional, las familias son binacionales. En Arauca tú cruzas un río, el río Arauca, y a 5 minutos estás en Venezuela. Entonces separar la frontera de Arauca con Venezuela pues es imposible. Eso fue uno de los temas terribles de Iván Duque cuando al intentar hacer una política injerencista, eso se llama injerencismo, en los asuntos internos de Venezuela, que tienen que resolver los venezolanos y ojalá de la mejor manera, y se necesita que desde Colombia le ayudemos, pues que no lo pidan los venezolanos, pero no tenemos nosotros por qué ir a respaldar, como hizo el señor Iván Duque a Juan Guaidó, al cual respaldó, cerró la frontera y sacrificó a 6 millones de colombianos de la frontera de Norte Santander, de Guajira, de Arauca, que viven, que son familias enteras sacrificadas. Los cálculos que hay es que perdimos 10.000 millones de dólares en ese cierre de esa frontera. Eso es un error garrafal que cometió el señor Iván Duque, pero aparte de eso regaló monómeros, que era la productora de insumos agropecuarios que hoy estamos importando y que vamos a necesitar para el proceso agrario en Colombia. Y evidentemente allí lo que sí tenemos claro es que no vamos a aceptar que eso vuelva a pasar en Colombia. No podemos cerrar la frontera con Venezuela. No aceptamos el injerencismo
ni en Colombia, ni en Venezuela, ni en ningún estado-nación del mundo. Y sobre este tema de los aranceles que tú me preguntas, hay una discusión y yo entiendo un paro que hubo en Arauca en el año 72 y 53 años después no se ha podido pavimentar y construir una buena vía entre Arauca y Bogotá. Es que es muy difícil entonces que nosotros le ofrezcamos desarrollo a una zona olvidada por este país sin construir esa vía. Y esa es una de las causas estructurales de los problemas que tiene también Arauca. Allí creería yo que tendría que haber una concertación entre el empresariado, la comunidad y los ciudadanos para definir la política de aranceles entre Venezuela y Colombia en la frontera. Pero yo sí creo que eso tiene que ser concertado entre el sector empresarial binacional, el sector comunitario binacional, para definir entonces cómo se organiza esa política arancelaria para el comercio que se comparte ahí, que es un comercio bastante alto. Con la apertura de la frontera aumentamos en 47% el comercio con Venezuela. Bueno. Bueno, muchas gracias, doctora. Tenemos esta siguiente inquietud que tiene que ver con el orden público. Dice, el departamento de Arauca enfrenta graves problemas de violencia, en gran parte debido a la influencia de grupos al margen de la ley que atraen a jóvenes por falta de oportunidades a sus filas. Si usted llega a ser presidente, ¿qué estrategias implementaría para prevenir que los jóvenes ingresen a estas organizaciones? Y además, ¿cuáles serían sus propuestas concretas para lograr la desmovilización efectiva de estos grupos, garantizando una paz sostenible y duradera con oportunidades reales para las comunidades de Arauca? Inquietud formulada por el abogado defensor de los derechos humanos, Germán Palomino Sampaio. Bueno, lo primero es que Arauca tiene una sociedad civil fuerte, que es la que ha puesto los muertos, esa sociedad civil, y es la llamada a construir esa paz integral. Los jóvenes son un elemento central, pero es la sociedad misma, es decir, tiene que haber una presencia integral del Estado, no solamente los jóvenes, sino que es que tenemos que resolver el problema de las vías, tenemos que resolver el problema de los hospitales, tenemos que mirar qué pasa con la sede de la Universidad Nacional de Colombia que está allí. Allí hay unas carreras y unos programas adaptados a las necesidades del territorio, pero por supuesto que un ciudadano, un joven puede estudiar lo que quiera, si quiere ser músico, que sea músico, si quiere dedicarse a los asuntos agropecuarios, que se dedique a los asuntos agropecuarios, pero allá tiene que haber una presencia integral del Estado colombiano que no ha hecho presencia integral en las fronteras. Y esto se vuelve un problema estructural donde toma asidero los grupos armados ilegales. Yo creo, digamos, en la audacia del proceso de paz total, pero yo pensaría que el proceso de paz total tendría que tener unos ajustes, tiene que tener un orden, una estrategia de conexión entre unos y otros. Son dos procesos distintos. Una cosa es el proceso con los grupos sin reconocimiento político, que no tienen estatus político. Otra cosa es el proceso con los grupos con reconocimiento político. Yo creo desafortunada la postura del ELN en términos de que considero es una oportunidad, no va a haber otra oportunidad con un gobierno distinto al del presidente Gustavo Petro para poder lograr un proceso de negociación. Creo que se equivocan en la postura de no negociar o no aprestarse para negociar con el gobierno del presidente Gustavo Petro, pero creo que también tiene que ajustarse por parte del gobierno nacional los métodos de negociación con las verificaciones, una disciplina, un seguimiento diario de verificación que permita que los procesos avancen, porque nosotros no podemos renunciar a la paz negociada, así haya una suspensión que yo justifico. Yo estoy de acuerdo con el presidente Gustavo Petro en la suspensión de las negociaciones por lo que ocurrió en el Catatumbo, pero evidentemente cualquier acción que se haga allí tiene que pasar por la sociedad civil de Arauca, que es la que ha puesto los muertos y es la que tiene que negociar o plantear lo que requiere, y lo que requiere es presencia del Estado con todos los bienes, servicios y derechos fundamentales. Gracias. Bueno, doctora, muy amable, muchas gracias. Saludamos a todas las personas que están conectadas en este momento a través de las diferentes transmisiones de Facebook Live, e incluso desde
viejo continente. Tenemos una inquietud que tiene que ver con el sistema educativo. El sistema educativo en Colombia deja percibir que está diseñado para preparar ciudadanos sin visión, de ser emprendedores, de desarrollar talentos, capacidades, que no se incentivan en un aula de clases. ¿Qué tiene pensado en el caso de llegar a la presidencia para mejorar el sistema educativo a nivel como Japón o otros países industrializados? Gracias. Bueno, el sistema, bueno, lo primero es que nosotros hemos planteado dentro de la agenda de transición democrática que Colombia tiene que tener una reindustrialización. Algunos dicen, ¿cuál reindustrialización si Colombia nunca tuvo industria? Algo exportábamos nosotros, producíamos textiles, teníamos metalmecánica. Nosotros no estábamos importando maíz, estamos importando maíz, frijol. Eso es absurdo. Entonces tiene que haber una política industrial ligada a la educación. Y ligada a la educación es, los países que han desarrollado industria tienen mucha gente estudiando las tecnologías de la información. Nosotros tenemos una muy baja formación en tecnologías de la información, lo que es la cuarta revolución industrial con la inteligencia artificial. Ahí tenemos que avanzar, digamos, en esas tecnologías de información, pero necesitamos gente con formación en ciencias básicas para producir innovación y tecnología. Ahí no hay desarrollo si no hay innovación y tecnología. Necesitamos ingenieros, necesitamos matemáticos. Eh, Formación en estas áreas duras que nos permita, por ejemplo, construir un proyecto, por ejemplo, en Arauca. En el caso del cacao, tú puedes tener biólogos que de la mano de la universidad construyan desarrollos genéticos con el cacao para poner la ciencia al servicio de la comunidad, al servicio de la gente. Vuelvo e insisto, esto no quiere decir que solo tengamos que formar ingenieros y matemáticos. Si quieren estudiar música, deportes, pues me parece maravilloso. En este momento en el Congreso de la República se encuentra radicado un proyecto de reforma a la financiación de las instituciones de educación superior, porque este país es muy centralista y hay que financiar no solamente las universidades, sino también los centros técnicos y tecnológicos, y eso pasa porque el gobierno nacional transfiera obligatoriamente, está en ese proyecto de ley que tampoco he visto que ha tenido mucho avance, una parte de los recursos a esas instituciones tecnológicas y universitarias para que puedan tener una cobertura universal y la mayor cobertura en las zonas como Arauca y en el resto del país, porque la mayoría de las universidades las tenemos concentradas, es en las mismas cuatro grandes ciudades. Bueno, doctora, esta pregunta la voy a hacer sin micrófono para ver si mejora un poco el audio. Dice, una de las debilidades que hemos percibido por parte del gobierno de Gustavo Petro es que las entidades del orden nacional que hacen presencia en todos los departamentos, como el DPS, el Bienestar Familiar, SENA, Ministerio de Trabajo, etcétera, en su mayoría estos cargos son nombrados a voluntad del gobierno central. En el caso de nuestro departamento de Arauca, donde hay 47 cargos que a la fecha todavía están en manos de partidos y políticos que hacen oposición. Y los escasos cambios, todos son de la oposición, sin la más mínima participación o tenidos en cuenta los profesionales que estuvieron al frente en las pasadas elecciones con el gobierno del cambio. ¿Por qué acontece? Inquietud formulada por un profesional progresista anónimo. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que si tú tienes una estrategia nacional para el cambio, pues tú tienes que ser coherente entre la estrategia política y programática y los llamados a ejecutarla. No tiene ninguna coherencia y lógica que aquellos que no están de acuerdo con el programa de Gustavo Petro lo ejecuten, pues no lo van a ejecutar, lo van a obstruir. En ese sentido, si tú tienes una coalición de gobierno, como en todas partes del mundo, las coaliciones implican acuerdos burocráticos y programáticos, pero eso se tiene que hacer sobre la base de que quienes estén al frente compartan el programa, tengan una capacidad técnica, una convicción política frente a ese proyecto. Esto, como ustedes plantean, yo lo he escuchado en el resto del país. Aquí hubo un alcalde en Bogotá que en la coalición dijo, mira, yo necesito gente honesta y que sea capaz. Entonces mándeme ternas y esas ternas escogemos las mejores personas. Pero es que esa también es la función de un partido y nosotros tenemos partidos muy débiles en Colombia, la izquierda y la derecha. El partido es la conexión entre el territorio y el gobierno, son los ojos del gobierno para ayudar a ubicar sus mejores hombres y mujeres para poder participar de la vida gubernamental o de las candidaturas
a las altas dignidades del Estado. Por eso es que una de las discusiones que yo he tenido es que debemos construir un partido democrático. Democrático es que consulte popularmente, si vamos a tener listas, porque vamos a necesitar mayorías en el Congreso. Si tenemos mayorías en el Congreso, se facilita el proceso de gobernabilidad. Esto nos lo enseñó esta experiencia. Pero para tener esas mayorías en el Congreso, el partido debe ser democrático. El partido debe permitir consultas populares donde sea el territorio quien defina quiénes van a ser los que van a integrar esas listas cerradas en cremallera a partir de la decisión popular. Eso va a garantizar que aumenten esas listas, que aumente el número de curules, que se trabaje con la comunidad y por supuesto que eso va a ser fundamental para que en un futuro gobierno tengamos gente comprometida con el programa político, capaz técnicamente y con una convicción que permita que el cambio tenga realizaciones concretas, porque necesitamos realizaciones concretas, necesitamos la vía que tiene que llegar a Arauca. Necesitamos esa reforma rural integral operando, materializando ese cacao y ese plátano con ese valor agregado que se le va a prestar para poder ser exportado, para autoabastecer la propia Colombia, América Latina. Entonces, digamos, es como la situación. Muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta formulada desde España. Se conecta en estos momentos la compañera Marisol Suárez, activista de la Colombia Humana, y dice, según lo explicado en su intervención inicial sobre la salud, ¿cómo podemos organizarnos y prepararnos en el departamento de Arauca para hacer que la salud mejore en cuanto a los pilares a los que usted hace referencia? Bueno, en este momento nosotros tenemos que organizarnos para exigirle al Congreso de la República que resuelva la crisis con la aprobación de la reforma. En el momento en que se apruebe la reforma, la salud se libera automáticamente recursos que van de manera directa a los hospitales de Arauca para poder atender a la población. Y ahí tenemos que organizarnos para hacer un control social y que no se lo roben, porque la reforma también reforma los hospitales públicos para que no sean nidos clientelistas de la politiquería tradicional de este país. Y ahí nos tenemos que organizar como ciudadanía para que esos hospitales, ay, se me cayó aquí, para que esos hospitales reciban esos recursos, para que esos equipos básicos sean resolutivos. Esos equipos básicos son esas enfermeras, esos odontólogos, esos psicólogos que van al territorio. Deben tener la capacidad de resolver allá en el territorio sus problemas de salud de la gente, no que simplemente haga una caracterización y después lo tenga que remitir al hospital porque no tiene sentido. Estamos evitando que la gente llegue al hospital y agrave las enfermedades, se pueda tratar allá mismo en su lugar, en el espacio donde trabaja, donde vive. Entonces, ese es el tema de la organización para que avance en el Congreso de la República el proceso reformista. Y vuelvo y lo repito y lo voy a decir en todo el país. Hoy quien tiene la responsabilidad política de resolver la crisis del Congreso, si el Congreso vuelve y hunde la reforma a la salud, es responsable los congresistas que hundieron la reforma de lo que está pasando y lo que sigue pasando. Bueno, doctora, muchas gracias. Queremos saludar a personas que están conectadas en estos momentos, como Alberto Acosta, dice que Arauca necesita la doble calzada hacia el centro de Colombia. Mónica Álvarez, que pone una inquietud porque su nieto no está recibiendo los medicamentos por parte de la EPS. También saludamos a Herner Usuga, a Eduardo Andrés Serpa, que dice futura presidenta, a Eduardo Andrés Serpa, quien está ahorita en estos momentos conectado a través de Facebook Live y las diferentes plataformas de YouTube. Tenemos otra inquietud que dice, pues ya había tocado este tema, pero queremos profundizar un poquito más con el gobierno actual. Como las mayorías del Congreso son oposición y no han permitido las reformas presentadas por el gobierno sean aprobadas, ¿qué estrategia tendría que implementar el gobierno para que se logre todas las reformas? Inquietud que formula Giovanni Lavoz. El gobierno en este momento, a mi juicio, tiene que avanzar lo más rápido que pueda en este año
en la ejecución del plan de desarrollo que ya se lo aprobó el Congreso de la República. Yo creo que eso es un buen plan de desarrollo. El del presidente Gustavo Petro se hizo de manera participativa y ahí participaron 220.000 ciudadanos de este país. Entonces yo creo que tiene que haber esa participación en ese plan de desarrollo y esa participación en ese plan, esa ejecución de ese plan de desarrollo. Ahí hay vías terciarias, está la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales por 22 billones de pesos, es un plan de desarrollo organizado de tal manera que el territorio se reordene alrededor del agua, tiene una serie de apuestas en el sector educativo, en el sector agrario. Yo creería que con eso transformamos mucho a Colombia. Claro, nos queda pendiente la jurisdicción agraria, la reforma a la ley de justicia y paz para el sometimiento de las bandas sin reconocimiento político. Nos queda pendiente una reforma política ya envenenada en el Congreso de la República, porque en vez de fortalecer y ponerle reglas de juego democrática a los partidos políticos, ya envenenaron eso para que haya transfugismo. Y transfugismo es, yo me hago elegir a mi elector con un discurso, como han hecho muchas congresistas, y luego voy y engaño al elector y hago lo contrario a lo que el elector votó por mí. Eso es engaño al elector y no se puede legalizar en Colombia. Entonces tenemos una reforma a la justicia por discutir en Colombia, que es fundamental. Pero para el 2026 vamos a necesitar es ganar las mayorías del Congreso. Y ahí vuelvo e insisto, para ganar las mayorías del Congreso necesitamos ser demócratas, mecanismos democráticos, no el bolígrafo en el centro de Bogotá, sino el trabajo y la consulta popular con las comunidades, la ciudadanía regional, que haya una participación amplia para que podamos ampliar ese Congreso, la participación en ese Congreso de la República y realmente esa corporación represente al pueblo colombiano, no a los intereses de unas minorías clientelistas, politiqueras que han gobernado históricamente este país, no a los intereses de unas minorías que han saqueado el saqueo técnico mediante políticas públicas, el erario de los colombianos, como ha ocurrido en el caso de la salud o como ha ocurrido con los fondos privados de pensiones que han especulado con los ahorros de los trabajadores en las bolsas, poniendo a riesgo esos recursos. Eso es un reto fundamental que tenemos que generar. Bueno, muchas gracias, doctora Carolina. Seguimos por aquí saludando a las personas que se han conectado a su página oficial. Está Anthony Zarango, que lo saludamos. Dice, vamos, mi presidenta. Ojalá fuera más viral. Necesitamos que todos oigan este mensaje. El pueblo la necesita. Eduardo Andrés Serpa dice, hay que cerrar el Congreso. Jaime Alberto Benítez te saluda, dice con mucho cariño. Está conectada desde Acacias Meta, dice presente. Gloria Inés Zambrano. María Isabel dice cómo puede conectarse. Bueno, estamos a través de las páginas oficiales. Vamos a, ya dice Ricardo Gusa. Saludos desde Barranquilla. Giovanni Villaquirán Hurtado. Saludos desde Santander, Quilichao, Cauca. Jesús Emilson Delgado te dice buenos días. Betty Rueda Cuervo, doctora, ¿estás claridad de frente a esto en todos sus aristas se hacen necesarias para empoderar el pueblo y darle luces para que saber quiénes saben elegir en las próximas elecciones? Bueno, vamos a cerrar prácticamente. Tenemos esta última pregunta, doctora. Y es una pregunta que hace nuestro gran amigo y profesional de la enfermería, el jefe Miller Alfonso Palta, y dice, la pregunta es, en los recursos del programa Equipos Básicos, que es ese equipo de preventivo por el Ministerio de Salud, dice, que han generado en el departamento de Arauca más de 500 empleos bien pagados, después de pésimos pagos para nuestros profesionales y auxiliares de salud en anteriores gobiernos. ¿Son enviados por el gobierno nacional o son de las alcaldías o ambos aportan a ello? ¿En qué consiste el programa? ¿Usted continuaría con este programa? Ese programa hay que continuarlo, pero el programa hay que reestructurarlo porque yo creo que ahí hay un problema en la implementación. Ese programa funciona si ese médico es resolutivo en el territorio. Pero si ese médico tiene que remitir al EPS para que la EPS vuelva y haga un reproceso, no está funcionando el programa.
Hay que entrenar a ese médico para que no sea un caracterizador. Hay que territorializar a las EPS, organizar la red de prestación de servicios para que una vez ese médico resuelva el problema allá. Es un programa del gobierno nacional. No son de los alcaldes ni los gobernadores y el gobierno nacional debería reclamar la autoría del programa y todos los ciudadanos progresistas ayudar a explicar en los territorios que esto es voluntad del gobierno nacional, que es el financiador de este programa, identificar si está ocurriendo esto que estoy planteando, pues si el médico no tiene posibilidad de resolver allá y conectar de una vez la prestación de servicios cuando se requiere el programa hay que ajustarlo. No sé cómo estará funcionando en Arauca, pero en otros territorios me dicen que se está presentando esa dificultad, hay que ajustarlo, pero el programa es válido, e insisto, es del gobierno nacional, no es de los alcaldes y los gobernadores. Bueno, doctora, vamos a cerrar prácticamente ya, estamos al final. Quiero estos últimos saludos. Dice Manuel Alfonso Urazán, dice de un saludo desde Medellín a la próxima presidenta de este país. Amén. Está José Antonio Tapia Ortiz, dice, estamos firmes con Corcho desde Florida Valle. Qué bien. Daniel Giovanni Meneses, desde Pasto, nuestra presidenta es Corcho. Los vientos del sur soplarán mucho más fuertes. Entonces, doctora, creo que ya por hoy hemos finalizado. Muchas gracias en nombre de todo nuestro departamento de Arauca, en nombre del equipo impulsador, simpatizantes con su causa política y social. Queremos darle las gracias por su atención, por haber tenido la oportunidad de tenerla virtualmente. Y desde ya, doctora, queremos comprometerla para tenerla presencialmente en nuestro departamento de Arauca, organizarle una charlas sanas para un país enfermo como debe ser, apoyado por los medios de comunicación. Hay muchísima gente en el departamento de Arauca que simpatiza con usted, porque es una mujer que la tiene clara, que fuera de eso tiene muchas capacidades y algo que la admiro y la respeto y me causa admiración es que nunca le he podido cazar una muletilla. Es, tiene muy claro todas las cosas. Entonces, doctora, muchas gracias. Tiene usted para despedirse de esta conversatorio virtual que hemos podido tener con usted del Departamento de Arauca. Muy agradecidos por su atención. Que Dios le bendiga y bueno, se Yo quiero puede. agradecerle a Arauca y quiero reconocerle a Arauca que Arauca fue el primer departamento que salvó la reforma a la salud. Ante el anuncio de los presidentes del Partido Liberal, la presidenta del Partido de la U en ese entonces, Dilian Francisca Toro, César Gaviria y Fincho Cepeda, del Partido Conservador, de que no iban a apoyar la reforma a la salud cuando yo era ministra. Entonces nos fuimos para Arauca en una audiencia pública con la Comisión Séptima de la Cámara y fue el pueblo araucano quien salió a las calles a reclamarle a la Comisión Séptima. Y recuerdo yo a Pedronel, un señor que tenía en ese momento el brazo fracturado, se paró y dijo, venga, ministra, siéntese aquí, que aquí estamos con el pueblo. Emplazaron a la Comisión Séptima y a partir de esa acción del pueblo de Arauca, la Comisión Séptima toma la decisión de erradicar la ponencia para seguir en el trámite de la reforma a la salud si no se hubiera hundido. Entonces tengo esa gratitud con el pueblo de Arauca porque hizo su trabajo frente al Congreso de la República. Entonces les envío un abrazo a todos quienes nos acompañaron y bueno, vamos a seguir contactándonos. También saludo a las personas que están en mi Facebook, en mis redes sociales conectados. Les agradezco mucho por acompañarme en este espacio y espero que nos veamos en la hermosa Arauca. Bueno, antes de despedirme, quiero agradecer muchísimo al compañero Kevin Rodríguez de su programa Arauca en línea del municipio de Tame, al compañero Joel Gómez con su emisora virtual Victoria Popular que nos permitió amplificar este encuentro con tan importante persona como lo es usted, doctora Carolina. Bendiciones, que Dios la guarde, que Dios la bendiga y ya estaremos muy pendientes de vernos personalmente con usted en nuestro departamento de Arauca para recibirla
con los brazos abiertos. Muchas gracias. Bueno, un abrazo, que estés muy bien, chao.